Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 15 de agosto de 2025. Y bueno, pues recuerda este evento y en la óptica ¿y ahora quién podrá salvarnos? Pues la empresa que haga las mejores prácticas. El evento es híbrido, así que no tiene que acudir a la Ciudad de México ni a la Bolsa Mexicana de Valores necesariamente, por lo que lo invitamos a considerar registrarse. Tendrá una cantidad de información extraordinaria entre lunes y martes, es de 8 de la mañana a 2. Creo que el programa empieza a 9 de la mañana en punto, para aquellos que se conecten vía electrónica, pero vale muchísimo la pena. Además, no solo es construido por uno solo de los comités de IMEF, sino por varios de los comités. Entonces hay una multiplicidad de conocimientos aportados. Continuamos en Solo Negocios Radio y estamos volviendo al aire en la estación. Y bueno, pues ahora nos vamos con el segundo tema relevante. Hablamos de los indicadores económicos generales publicados y de mayor relieve en la semana. Y ahora nos vamos a esta nueva faceta del INEGI. Recordemos que se había plantado a través de los últimos 20 años y con la construcción de organismos autónomos que el gobierno tuviera ciertas tareas y luego delegara otras tareas a otras entidades no dependientes del mismo gobierno, con el objetivo de no ir a politizar, sobre todo en el plano de ideas, de estadísticas, de datos, de manipulaciones, presunciones de ese tipo. Y entonces en esa lógica el INEGI se autonomizó, si bien no presupuestariamente y prácticamente ninguna de las dependencias lo hicieron más que el Banco de México, pero sí de alguna manera con una cierta posición en donde sus determinaciones no tuvieran que ver con el parecer del presidente. Le voy a decir un ejemplo de esta docilidad gubernamental política. Por allá de 2004, el IMSS solía cada mes emitir, sobre todo los periodistas, nos enviaba a los organismos empresariales también el reporte del empleo subsectorialmente determinado aquí en Ciudad Juárez. No sé si lo hicieron en otras ciudades. Al tiempo desapareció ese envío, no por oscurantismo de la información, sino porque lo trasladaron a una plataforma electrónica nacional que ahí está, cubos de IMSS, en la página del ims.gov.mx. Pero el punto es que en aquel entonces era muy manual el tema y nos mandaban un correo cada mes. Sin embargo, en una ocasión, en la fecha que sabíamos que debía llegar, no llegaba y le escribimos a la persona que enviaba esto de parte del Seguro Social. Y nos contestó que el gobernador todavía no daba su punto de vista al respecto. Y entonces le hablé y le pregunté por qué el punto de vista del gobernador. Ustedes son el IMSS federal y pues el gobernador es estatal, ¿no? Ah, sí, pero nosotros siempre se lo mandamos al gobernador y él nos da su visto bueno y ya lo liberamos. Eso es una predisposición política para solicitar autorización de la liberación de una información. Bueno, déjeme le digo que sin saber por qué, porque nunca se ha clarificado, hay un mes entre 2006 y 2007 que no existe el dato, no se publicó. Yo no sé si el gobernador que estaba en ese entonces, que era José Baeza Terrazas, liberó o no el dato. No sé si tuvo que ver él, si se perdió, no tengo la menor idea. Pero sujetar el dato realista de un acto económico como el registro de patrones y de empleados en el Seguro Social al ánimo político por el temor de que se te declare una recesión y te vean mal políticamente, es una de las cosas más absurdas que en la ciencia matemática, que todo esto está basado en matemáticas, pueden existir. En ese sentido, a INEGI se le determinó la tarea exclusiva de ver los datos y de rastrearlos con encuestas, censos, etc. Pero el análisis de los datos se le fijó particularmente en los criterios de la información que tuviera que ver con el resultado de las políticas públicas. Pensemos en esto, el gobierno cobra impuestos y los gasta en el país con el propósito de ejercer, primero, constitucionalmente sus tareas y, en segundo lugar, mejorar las condiciones de vida, que si bien no es una tarea expresa en la Constitución, es inferida por medio de los diferentes programas sociales o el gasto público o, en su caso, por supuesto, el gasto de infraestructura. Entonces se creó la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación se dedicaba a evaluar las políticas públicas
Y entonces, conociendo la información del gasto que se emite por la Secretaría de Hacienda, quien tiene la tarea de hacer el gasto y sus dependencias anexas y conexas, las demás secretarías, y en su caso, con la información que rastreaba INEGI de los resultados efectivos que ocurrían con ese gasto, como los datos del ENIG, que es esta encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, o la encuesta nacional de ocupación y empleo, o los datos vinculados al PIB, etcétera, etcétera, pues lo que hacía la Coneval es analizar y trayendo las mejores investigaciones globales disponibles en revistas arbitradas, la ciencia económica y la ciencia sociológica, aplicaba sanción no jurídica, sino determinística, vamos, señalaba si la política era efectiva y reducía la pobreza, si mejoría las condiciones de vida de los mexicanos, si la infraestructura mejoraba la condición de vida de los municipios, etcétera, etcétera. Dentro de las diferentes investigaciones, una de las más importantes que hacía Coneval hasta el año pasado era el análisis de la pobreza, las líneas de la pobreza y los análisis de la pobreza multidimensional. Porque el concepto más básico de pobreza es la omisión de tener algo. O sea, por ejemplo, yo no tengo un Ferrari, entonces yo soy pobre de Ferraris. Claro que eso en la vida real es una estupidez, pero es una definición conceptual, lingüística muy sencilla de entender. Ahora bien, entendiendo realmente lo que queremos cuando analizamos pobreza, de verificar si hay inequidad y condiciones donde a alguien no le alcance ni para comer, donde no tenga un hogar, donde teniendo un hogar y para comer, pero no tiene para desarrollarse y para educarse y para vivir una mejor calidad de vida, se fijan diferentes definiciones de pobreza y por lo tanto se hace un análisis de pobreza multidimensional. En función a ello, primero se publican líneas de pobreza y entonces se publican los análisis correspondientes. Bueno, pues al gobierno federal le pareció que era un despilfarro tener una dependencia que hiciera esos análisis y le dijo a INEGI, pues tú lo vas a hacer y vamos a desaparecer ese despilfarro. Claro que esto es una tontería porque ciertamente jalaron a muchos de los empleados que estaban en Coneval o tuvieron que contratar en INEGI a otros para que en INEGI adscribieran esas tareas y pues incrementar su gasto. Total, se supone que sí se van a ahorrar dinero. Felicidades por ahorrarse en ello y no en los despilfarros de obras públicas ridículas que realizan. Pero bueno, esas son las determinaciones políticas por las que se elige políticamente a los representantes de nuestro país y esa es la calidad de nuestras decisiones. El punto es que decidimos desaparecer la dependencia que autónomamente tomaba una determinación sobre los resultados del ejercicio fiscal del gobierno y ahora le pegamos esas funciones al INEGI. Graciela Márquez y sus funcionarios a cargo, ella es la presidenta nacional de INEGI, en la presentación de la ENIG hace unas semanas y ahora de pobreza multidimensional y de estos dos indicadores, línea de pobreza y pobreza multidimensional, en mi parecer de una manera sumamente seria y sumamente profesional, giró los siguientes órdenes internas y lo expresó públicamente. Vamos internamente a adscribirlo, como es nuestra tarea que nos ha fijado el gobierno, pero vamos a separar las áreas y vamos a mantener las mismas metodologías que tenía la fecha Coneval, con el propósito de tratar de, en la mejor de las posibilidades, hacer datos comparables multianuales, porque si hoy cambiamos la metodología a una simplista por ahorrarnos dinero, lo único que va a pasar es que ya no vamos a poder comparar si mejora o no la condición de vida de los mexicanos. Entonces, en mi opinión, teniendo un conocimiento indirecto de la señora Márquez, porque digo, la he visto en persona, pero no he tenido ni siquiera una interacción con ella, y sin saber mucho de su estructura académica, ni mucho menos, simplemente cosas generales, creo que elige y escribe y describe en sus conferencias de prensa con una actitud y conducta bastante profesional. Por lo tanto, en esa parte siento que puede darse el respaldo, al menos el beneficio de la duda de que están haciendo bien el trabajo heredado en INEGI, indeseable por la métrica que sea, pero así están las cosas, es lo que tenemos y es lo que vamos a ver. ¿Qué dicen en todos los resultados de la línea de pobreza en el país? Primero, líneas de pobreza extrema, canasta alimentaria. ¿Cuánto es el umbral para concebir que abajo de ese centavo se es pobre extremo, arriba ya no se es pobre extremo? De nuevo, definiciones claras para la toma de decisión. En el sector rural, obviamente no el urbano, no en una ciudad, el sector rural, 1,856 pesos con 91 centavos es el umbral. Abajo,
eres pobre extremo, arriba no eres pobre extremo. Digo, si recibes 1856.92, todos estaremos de acuerdo que sigues igual de mal, pero ya no estás en esa clasificación. No significa que sea gente que reciba o no un apoyo, pero empieza a fijar criterios. Dos, en el sector urbano, la pobreza extrema se define para 2,453 pesos con 34 centavos. Quien tiene percepciones al mes de julio mensuales de 2,453,35 ya no es pobre extremo. Quien está en 34 sí es pobre extremo. Ahora, línea de pobreza por ingresos, que incluye la conceptualización de canasta alimentaria y no alimentaria. En el sector rural, 3,396,71 mensual. En el sector urbano, 4,718,55. Tener menos ingresos implica estar en pobreza extrema. Tener mayores ingresos implica estar ya no, perdón, en pobreza, perdón, por ingresos. No es extrema en este caso, es por ingresos, que te conceptualiza la capacidad de compra para las cosas sumamente más básicas que pueden concebirse. Tomando en cuenta que para el mes de julio, y tienen toda la razón, la inflación resultó en 3,50%. Y ya reportamos hace una semana el tema, sí bajó, pero ciertamente con muchas vicisitudes. Como sea, el dato metodológicamente así se analiza y ese es el resultado. Bueno, en ese alcance, la variación de las líneas de pobreza se movilizan a 3,6%, la de ingresos urbano anualizada, la de rural 3,1%, en el tema de pobreza extrema 4,3%, anualizada también, y en el rural 2,9%. Así las cosas, por ejemplo, podemos pensar que los productos con mayor incidencia al alza en la canasta alimentaria son alimentos, bebidas consumidos fuera del lugar, restaurantes. Por ejemplo, si pensamos en el sector urbano, en la Ciudad de México, la gran mayoría de la gente sale y transita mucho tiempo para poder llegar a sus lugares de trabajo. Y eso provoca que tengan que comer en la calle. Fondas, taquerías, torterías, los clásicos a los que nos referimos. Cheque usted, el cambio porcentual de precios es de 7,8%. Durísimo. 3,5 la inflación, más del doble la alimentación, que una persona en bajos ingresos seguramente gasta mucho más en comida que en otras cosas. El bistec de res, 18% el incremento. Carne molida de res, 16,6% el incremento. Tenemos un problema de precios, por supuesto. Entonces, oye, ¿mejoró la pobreza? ¿Mejoró las condiciones de pobreza? Sí, pero la vicisitud específica es la que es analizada. O sea, si alguien sale a echar fanfarrias, felicidades, siéntase a gusto lo que quiera, pero la vida real es real y los datos ahí están. Maíz, movilidad de consumo en precio 12,55 el kilo. En grano, tortilla de maíz 22,95. Cuando Peña Nieto, acuérdese, andaba como en 13 pesos la tortilla, ¿no? Bueno, ahí solo algunos datos correspondientes. Ahora bien, vámonos a cerrar el segmento, y dame unos segundos, Arturo, con el dato multidimensional. El estudio es gigantesco, pero aquí los puntos más torales. En 2024 la población en situación de pobreza fue de 29,6% en nuestro país, 3 de cada 10 personas. No tenían garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos sociales, como la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, la alimentación. Su ingreso mensual no fue suficiente para adquirir una canasta alimentaria, bienes o servicios necesarios. Cualquiera de esos elementos le era omiso. Por eso se concibe que estaba en pobreza. No es pobreza extrema, es el concepto más amplio. Entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46,8 millones a 38,5, que es la métrica más amplia. Bajó 8,3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9,1 a 7 millones. ¿Hay una disminución de la pobreza? Sí. ¿Es suficiente para considerar las fanfarrias? Por favor, no se burle. Entre 2022 y 2024 aumentó el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en 2,7% para ubicarse en 32,2% en 2024. A pesar de que se redujeron carencias por acceso a educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, persiste una posición de sumamente baja mejoría en el alcance. Así las cosas,
En resumen, podemos decir, sí, 1, bajó la pobreza, 2, bajó la pobreza extrema, pero 3, siguen estando problemas sumamente relevantes en la gran mayoría de estos individuos que se encuentran en los conceptos de pobreza multidimensional y no hay política pública que resuelva la conceptualización. Bueno, yo voy a corte, regreso, no se vaya, sigan Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.